En esta mañana, hermanos, antes de empezar, vamos a inclinar el rostro y tener una oración y vamos a leer la lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 23, versículo 1, y la palabra de Dios dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con esto nos postramos de rodillas y pedimos oración. Amantísimo Dios, gracias te damos una vez más, Señor, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones. Gracias, Padre bendito, por darnos este privilegio tan grande de estar en este día santo aquí, Señor, de rodillas, reconociendo, mi Dios, que usted es nuestro guía, Señor, que solamente usted, Padre bendito, es nuestro líder, Señor, y que solamente a usted, mi Dios, debemos de seguir, Señor, porque solamente usted, Padre bendito, es el único que no nos fallará, ni tampoco nos hará, ni nos engañará nunca, Señor. Gracias, Padre bendito, bendíganos acá, que su Santo Espíritu se derrame en este santo lugar, Señor, y que cada uno de nosotros podamos encontrar palabras de consuelo y de esperanza en su palabra, Señor, y bendiga a su pueblo donde quiera que esté, a nuestros seres queridos, que su amor y su misericordia también a ellos los alcance, porque todo lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, la reflexión de hoy la vamos a tomar del Salmo 23. Quizás nomás miremos un versículo del Salmo 23 y como leímos ahí en la lectura bíblica, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Saben que este salmo muchas personas lo han hecho, hasta se han hecho cantos de él, alabanzas. Muchas personas lo han hecho como un tipo de oración propia. Muchas personas lo usan hasta como un amuleto. Incluso estamos hablando de personas que ni siquiera son cristianas, pero el Salmo 23 lo conocen y lo van a encontrar adornando paredes en donde quiera. Las gentes lo tienen, el Salmo 23, pero a veces en realidad, hermanos, el problema es que ni siquiera nos gusta lo que allí dice. Nos gusta lo que dice simplemente porque nos parece algo bonito, como que ese salmo habla de que hay alguna bendición para nosotros allí. Pero nosotros necesitamos reflexionar y meditar más en ese salmo. En realidad, ¿qué significa? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque si lo vemos solamente por encimita, puede ser que tú tengas tus paredes de tu casa llenas con ese salmo, puede ser que tú te lo sepas de memoria, puede ser que lo recites, que lo digas en donde quiera que vas, en las iglesias y todo lugar, pero estés careciendo de todo. Entonces, ¿qué significa? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando te preguntan, ¿y cómo? No, pues no tengo trabajo, no tengo salud, no tengo esto, no tengo... Bueno, la gente dice, bueno, ¿y qué significa eso entonces? ¿Qué es eso entonces? Es un amuleto nada más de adorno colgando una pared. Entonces vamos a tratar de, en esta mañana, hermanos, de ver qué significa, qué significado puede tener para nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Saben que este salmo lo escribió el rey David? Es uno de los salmos más interesantes que sí el rey David escribió. Pero antes de que analicemos este versículo del Salmo 23, yo quisiera que analizáramos una parte. David escribió el 23, pero también escribió el 22, uno anterior, y el 24, uno después. ¿Y por qué es interesante que miremos parte de esos otros dos salmos? No los vamos a ver todos, porque no alcanzaríamos, pero esos salmos nos van a ayudar a entender por qué David, con qué certeza pudo llegar al punto de decir: Jehová es mi pastor. Porque no se crean, cuando David dijo esto, hermanos, esto debe de haber causado una revolución. ¿Qué pasó con aquellos que se consideraban líderes del pueblo de Dios? Han de haber dicho: David, momento, cálmate, nos estás arruinando el cancharro aquí, nos estás alborotando las ovejas acá. ¿Cómo que? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Y nosotros qué somos entonces? O sea, debe de haber sido algo muy difícil. Cuando David declaró esto, debe de haber habido quienes lo rechazaron completamente, no estuvieron de acuerdo simplemente porque vieron que quizás su autoridad, su liderazgo estaba siendo puesto en duda, o se estaba diciendo que
O en otras palabras, estaba negando, miren, aquí el único líder, el único guía, el único maestro es que está en los cielos, y ese se llama Jehová, ese es el pastor de todo. Debe de haber sido difícil para muchos en aquel tiempo entenderlo. Ya para nosotros hoy es más fácil, porque miramos la historia y miramos cuando Jesús vino, y miramos que Caifás y Anás era el presidente y el vicepresidente de la iglesia de aquel tiempo. Mas sin embargo, no eran los pastores del pueblo de Dios que Dios había puesto, porque esos hasta anticristos eran. Caifás y Anás, que era el líder, era anticristo. Rechazó a Cristo, no aceptó a Cristo, se puso en contra de Cristo, condenó a Cristo, mandó a que hicieran con él lo que les diera la gana. Entonces, es bien fácil de entender. Entonces, pero para entender, hermanos, lo que David, ¿por qué David dice ahora con qué certeza él puede decir Jehová es mi pastor, nada me faltará? David, hermanos, antes de llegar allí, escribe el Salmo 22. Y en el Salmo 22 nos vamos a dar cuenta que ese salmo es un salmo, hermano, de clamor, es un salmo de dolor, es un salmo de tristeza, de angustia, es un salmo donde se pagó el precio, es un salmo donde se ganó el derecho, para que David ahora pueda decir, este que enfrentó todo esto, que sufrió todo esto, que padeció todo esto por mí y por todos nosotros, es el único que tiene el derecho, y por eso yo ahora lo declaro que Él es mi pastor y con Él yo estoy completo y nada me va a hacer falta. No es solamente decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando tal vez Jehová ni siquiera es nuestro pastor. Porque cuando le preguntan a una persona y hagan la prueba, vayan, pregúntenle a cualquier cristiano y pregúntenle, oiga, ¿cómo se llama su pastor? Nadie le va a decir se llama Jehová. Se llama José Luis Argumedo, le van a decir. Se llama Jorge Zelaya, le van a decir. Se llama Roberto Correa, se llama como se llame, pero jamás le van a decir que es Jehová. Entonces quiere decir, hemos perdido de vista lo que David nos está diciendo. David está diciendo, Jehová es mi pastor. No Caifás ni Anás. Esos son otra cosa, pero no pastores. Entonces, vamos a analizar un poco el Salmo 22, no todo porque está muy grande, pero allí vamos a ver de qué manera ahora Jehová tiene ese derecho, ese privilegio de que se pueda decir, Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hizo? ¿Qué precio pagó? ¿Qué muestra nos dio para poder ser Él mi pastor y que nada me falte? Decir yo que yo estoy completo en Jehová. Y vamos a leer en el Salmo 22. Salmo 22. Vamos a leer los versículos 1, 6, 8, 15 al 18. Vamos a leer el... Dice aquí, el versículo 1 del Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando David escribe este salmo, hermanos, David, muchos creemos que lo único que él tenía en mente era la situación por la que él estaba pasando. Pero si leemos todo el salmo, usted se va a dar cuenta que David, cuando escribió este salmo, antes de escribir el 23, David estaba reconociendo que había alguien, que él estaba escribiendo este salmo contándonos la historia de alguien que un día vendría, como Dios se haría carne, se haría hombre, y en la persona de Cristo Jesús vendría de este mundo y pasaría por todo este oprobio. Sentiría en carne propia lo que es sentirse lejos, separado, sin Dios y sin esperanza, como se sintió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando fue abandonado por su Padre. Él sintió el terror de lo que significa vivir sin Dios y sin esperanza. Entonces David lo comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aluyendo que aunque parece que él está hablando, pero es lo que nos está contando la historia de lo que enfrentaría el Hijo de Dios cuando vino a esta tierra a dar su vida por nosotros.
Son palabras que mismo Jesús las repitió en la cruz del Calvario, cuando estaba padeciendo todo este sufrimiento. Dice, ¿por qué, dice, estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, Cristo Jesús por momentos se sintió abandonado por su Padre. Por momentos se sintió perdido, perdió de vista todo el dolor, el sufrimiento, pero lo que a él verdaderamente lo hizo sentirse en esta condición fue cuando levantó el rostro y no vio a su Padre más. Vio que había sido abandonado y era necesario, porque si Dios no abandonaba a su Hijo, ¿cuánto su Hijo podría haber llegado a morir en una cruz clavado? Si Dios hubiese estado siempre dándole su apoyo, pero así tenía que ser, porque de lo contrario, todavía nuestros pecados nos condenaran, porque no hubieran sido, el precio no se hubiese sido, y el precio era la separación eterna de Dios. Cristo tenía que sentirla, así como el ser pecador de hoy en día, viene un día donde sentirá la separación eterna de Dios, que eso es la muerte segunda. Cristo Jesús la sintió en la cruz del Calvario. Gracias a Dios que, como Él había dicho, que Él tenía poder para dar su vida y volverla a tomar, pero no fue necesario, no lo usó, porque dice que quien lo levantó de los muertos fue su Padre. Él pudo haberlo hecho por su cuenta, pero Él confió en su Padre, y fue el tercer día cuando su Padre lo levantó. Él pudo levantarse una hora después de haberse muerto, o el día siguiente, pero no lo hizo, porque Él confiaba tanto en su Padre. Ahora, después de que les dice, Dios mío, el 2, clamo de día y de noche, y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, para Él no hubo descanso. Cristo Jesús vino a trabajar, vino a enfrentar todo tipo de rechazo, conflicto, abuso, desprecio, burlas. Él vino a enfrentarlo todo. Por eso es bien fácil ahora entender, brincarse al 23 y entender que David diga, ¿saben quién es mi pastor? Ese que un día se sintió sin Dios y sin esperanza. Ese que un día clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás? Y no lo vio más. Ese que sufrió, ese que fue burlado, pisoteado, vituperado, dice, despreciado, clavado finalmente en una cruz. Ese es mi pastor. Ese, y con Él estoy completo, nada me faltará. Aunque hayan brincado todos los líderes del pueblo de Dios de aquel tiempo, se imaginan los sumos sacerdotes diciéndole a David, ¿qué pasó? ¿Dónde me estás dejando a mí? ¿Y yo qué soy? Más adelante vamos a ver lo que eran eso. Pero aquí lo que David está poniendo son las bases para que decir Jehová es mi pastor y nada me faltará no es simplemente leerlo en la Biblia y aprendértelo de memoria y recitarlo cada vez que se te ocurra. Es sentir, es la certeza de que ese es tu pastor, porque para poder ser pastor hay que pasar las pruebas primero. No es simplemente irse a una universidad que me den un título y después que me den credenciales el que tiene trabajo para mí, ya yo voy a ser el pastor. Ahora vemos en los letreros de las iglesias, en los rótulos de las iglesias, pastor fulano de tal. Y ahí está el nombre del pastor. ¿Y cómo creen que se siente ese pastor? Diga lo que diga, cómo se siente esa oveja disfrazada de pastor, porque no es otra cosa. Sigue siendo oveja. Yo por eso les digo, hermanos, el Espíritu Santo tenía tiempo de venirlos hablando en esta iglesia y finalmente el Señor hizo su obra. No es de por gusto que la idea haya venido de ponerle a esta. Yo creo, me atrevo a decir que quizás sea la única iglesia. Usted puede darle vuelta por todas las ciudades y mire todos los rótulos. A ver en cuál dice Jehová es mi pastor. No lo dice. A lo mejor esta sea la única iglesia en el mundo entero donde usted va a encontrar esa frase en el rótulo de la iglesia donde dice Jehová es mi pastor. Pero en las demás usted va a encontrar que los pastores de esas iglesias, los dirigentes, el guía de esas iglesias, el maestro de esas iglesias, es un hombre igual que ellos. Y que hay diferencia, la hay, hermanos.
entre seres humanos y tener a Dios, a Jehová o a nuestro Señor Jesucristo como nuestro pastor. Ahora vamos para que miremos el precio que se tuvo que pagar para poder decir: yo tengo el privilegio de ser el pastor de ustedes y conmigo van a estar completos, seguros, no les va a hacer falta nada. Dios primero pagó un precio, hermanos. Dice el 15, vamos al versículo 15, y dice así: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Cristo Jesús, hermanos, llegó a un punto en un callejón sin salida. En un callejón sin salida, por lo menos si lo iban a matar, le hubiesen proveído en que sea lo mínimo necesario para que él muriera en paz. Pero dice que su paladar se le pegó a la boca, porque se estaba desangrando, la resequedad le llegó a su boca, se le pegó. Pero no hubo quien se apiadara de él. No hubo quien siquiera hubiera dicho: bueno, prendieron unas sombrillas, la voy a poner que el sol no le pegue, que no le dé este fuerte solazo que está haciendo. No hubo quien agarraría una botellita de agua y se la hubiera aventado: mira, si la cachas y tómatela. Él tuvo que enfrentar, hermanos, todas esas adversidades. Fue una muerte cruel, horrible, una muerte con cizaña. No fue algo nada más de matar a una persona. Uno dice, a veces hay personas que dicen: bueno, lo mataron, pero le dieron un balazo en la cabeza y lo mataron. Pero a veces usted va a encontrar cuerpos mutilados, cuerpos que han sido torturados, cuerpos que les han hecho cuanto se le ocurre. ¿Por qué tanta cizaña, tanta maldad contra un cuerpo? Contra Jesús el diablo desató toda su ira, hermanos. Toda su ira, y la llevó a cabo no por directamente, sino por instrumentos humanos como nosotros. Por elementos humanos como somos nosotros. Y por eso nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando ahí. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se apagó, se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En otras palabras, me pusiste ya en el olvido, me abandonaste, me dejaste, ya no hay para mí salvación, ya no hay vuelta atrás. Qué triste situación en la que estuvo nuestro Salvador, hermanos. Esa situación es la donde nos tocaba estar a nosotros. Pero como Él vino y tomó nuestro lugar. ¿Cómo, dice David, ahora yo voy a decir: Caifás es mi pastor y nada me faltará? No, hermanos. Por eso dijo David: ahora con toda certeza yo puedo decir y puedo comenzar el salmo que más les va a encantar a todos. Ese salmo lo voy a comenzar con: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque nadie se lo merece, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y sabemos que cuando hablamos Jehová estamos hablando del mismo nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, dice, en la persona de Cristo Jesús vino a este mundo a dar su vida por mucho. Solo que como Jehová, como Dios, no podía venir. Tuvo que usar otro cuerpo, otra persona. Y tomó nuestra naturaleza por un instante para venir y dar su vida aquí por nosotros. Sigue diciendo el versículo 16 del Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Hermanos, qué triste por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Aún aquellos más malvados quizás tengan la oportunidad de que cuando se les llega su día, mueren y tengan alguna mano, alguien que se compadezca. Hasta el más malvado se compadece, y al ver a una persona agonizando, quizás siquiera le levanta la cabeza y le pongan que sea una piedra de almada. Pero para nuestro Señor Jesucristo no hubo, hermanos. Perros lo habían rodeado, y los que estaban alrededor de él eran sabuesos, eran perros, eran fieras del campo, como fieras del campo, sin compasión, sin misericordia. Lo que lo estaban rodeando, lo miraban ya muriendo, y aún como las fieras estaban allí para terminar de despedazarlo. Para terminar de despedazarlo y de destruirlo. Dice:
Y no les bastaba solo eso, dice, horadaron mis manos y mis pies. El 17 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Saben que la gente dicen que cuando estaba allí nomás lo miraban, lo observaban y decían cosas. Muchas de ellas eran burlas, otras eran insultos, otras eran retos, hacían de todo lo que se les ocurría con él cuando estaba clavado en la cruz muriendo por nosotros, muriendo por ellos mismos. El 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte cruel, espantosa y horrible. No hubo quien le diera una palabra de consuelo. Se burlaron de él, lo azotaron, lo retaban. ¿Qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, desciende, que te salve, puesto que decías que Dios dice que se complacía en ti, que te salve. Hicieron todo cuanto pudieron, pero el Señor no los escuchó, hermanos. Y no los escuchó porque Él tenía su mente puesta en nosotros hoy en día, en la humanidad completa. Si Él hubiese escuchado y si hubiera llegado tantito a encenderse en furia, hubiera dicho, tienen razón, porque yo tengo que padecer y morir por ustedes. No lo merecen, no lo quieren, no lo aceptan, no lo desean, ok, pues no lo salvo, pero Él había dispuesto morir por cada uno de nosotros y lo hizo, hermano. Entonces lo que debemos de tener claro, ¿qué significa el Salmo 22 entonces, hermano? El Salmo 22, hermanos, es un salmo de angustia, de sufrimiento, de dolor, de clamor. Aquí el Salmo 22 nos muestra el precio que hay que pagar para tener el privilegio de ser lo que David dice en el Salmo 23. Este era un precio, hermanos. Y este precio, desgraciadamente, solamente lo podía pagar Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Por eso David no quiso ponerse él. David sabía que él era el rey. Y él podía haber hecho todo, pero no. David entendió claro, yo no puedo pagar ese precio. Yo no puedo pasar esa prueba dura. Yo no puedo tomar esa copa. Esa copa solamente está destinada para aquel que tiene el poder y el amor suficiente para no bajarse de esa cruz y regresarse al cielo de donde había venido. Ahora dice David, ustedes entenderán. Ahora dice David, ustedes me entenderán muy fácil. ¿Por qué? Cuando empiezo yo, dice, a escribir el Salmo 23, les digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque en el 22, hermanos, dice él, ustedes saben lo que Él hizo por nosotros. En el 22 Él pagó el precio para ser mi pastor, para que nada me falte en Él. Entonces, ahora veamos, ya vimos el 22, es el clamor, es el sufrimiento, es el precio que se ha pagado por cada uno de nosotros. Ahora el 23 es todo lo contrario. El 24, el Salmo 24 es todo lo contrario. El Salmo 24 es un salmo de victoria, de gloria, de triunfo. Vemos el 22 y ahora el 24. El 24 es lo contrario. Allá era el clamor, era el sufrimiento, era la angustia, el sufrimiento, el precio que Dios estaba pagando por sus hijos. Ahora el 24 nos demuestra la victoria, la gloria, el triunfo de Jehová. Y por eso David dice, Él lo pagó y al final Él es el que triunfa. Entonces yo, ¿por qué tengo que poner mi confianza y mi esperanza en seres humanos? En decir que Aarón es mi pastor y que con él nada me faltará. No, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 24, ¿cómo comienza diciendo el versículo 1? Este es un salmo ya de victoria, de triunfo, de poder, de gloria, hermanos. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él
habitan. Y el 2 dice, el versículo 2 dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Para la única manera que tú vas a tener la certeza de que Jehová es tu pastor es cuando tú entiendas y comprendas que Él es el creador de todo lo que existe. Porque si tú no llegas a ese entendimiento, ¿cómo vas a llegar a entender, pensar y creer que Jehová es tu pastor y que nada te faltará? Pero cuando tú entiendes, cuando tú lo reconoces a Él como el dueño de todo, el creador de todo, el que hizo los cielos y la tierra, y que todo lo que tus ojos ven, el aire que respiras, la tierra sobre la cual están tus pies puestos, todo ha sido hecho por su poder, por su gloria, entonces dices tú, bueno, sí, Jehová es mi pastor. Lo reconozco a Jehová como mi pastor y sé que nada me faltará. Tenemos también lo que dice el Salmo 139. Salmo 139, versículo, creo que es el 13 y el 16. Vamos a leer qué dice verso 13 y 16 del Salmo 139. Porque si nosotros no reconocemos eso, en vano nos aprendemos de memoria el Salmo 23. Por eso el mundo religioso de hoy en día en vano se han aprendido el Salmo 23. En todas las religiones ese salmo lo recitan hasta de memoria, pero no saben ni lo que están diciendo ni por qué lo están diciendo. Porque cuando se les pregunta ¿quién es tu pastor?, salimos dando a veces el nombre hasta de pastora en vez del pastor. Dice el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hermanos, cuando entendemos esto, que nuestros padres nada más fueron el instrumento que Dios usó, pero ¿quién nos creó? ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos formó? Desde el vientre de nuestra madre ha sido nuestro creador, ha sido nuestro Dios. Entonces cuando entendemos eso, ya podemos ir entendiendo y podemos decir como David, es cierto, Él me formó, Él me hizo, Él me creó. Él es el que ha creado todo lo que existe. Él es el que pagó el precio por mí. Ahora usted sí puede decir entonces con razón. Ahora estoy de acuerdo con David. Ahora entiendo por qué David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me conoce, le pertenezco, soy de Él. Todo es suyo. El Salmo, el verso 16 dice, del 39, el verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuando usted entiende que Dios no cometió errores, cuando usted entiende que está completito, por eso allí dice, no faltó nada. Si me salió un lunar aquí, es porque así Dios me creó, así Él lo hizo, así lo formó. Por eso tengo este lunar acá. Entonces, hermanos, podemos entender que aceptarlo. Él es mi creador, Él es el creador de todo. Él es mi creador. Yo estoy aquí gracias a Él, no que por mis padres. Mis padres fueron solo un instrumento que Él usó. Pero ¿quién estaba detrás elaborando cada tejido? Mi sonrisa, mis ojos, mi boca, todo era Dios en persona. Era Dios en persona. Y no faltó nada, dice, estoy completo. Por eso David ahora dice, oh wow, Él es mi pastor. Definitivamente, dijo David, hoy declaro delante de la nación de Israel y delante de todos los líderes del pueblo de Dios, que para mí a partir de hoy, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los líderes han de haber puesto el grito en el cielo. ¿Cómo que no te va a faltar nadie? ¿Cómo? Pero hermanos, aquellos que echemos nuestra suerte con el Señor, en Él estamos completos, hermano. Hay muchos engaños que han entrado hoy en día que al pueblo de Dios lo han desviado. Al pueblo de Dios le han hecho creer que sus pastores son aquellos que los dirigen hoy en día. Les han hecho creer que si no se sujetan a ellos,
Y si no, sus nombres no están escritos en el libro de la iglesia, no son salvos. Pero David se los declaró diferente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No necesito que mi nombre esté escrito en el libro de la iglesia. Lo único que yo necesito es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Era lo que David creía y pensaba, hermanos. Y esa es una gran realidad para todos nosotros. Tengamos la confianza y la esperanza y pidámosle a Dios que nuestro nombre nunca vaya a ser borrado de su santo libro en el cielo, porque eso es lo que nos da la certeza en aquel día de ser salvos. Si nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que allí permanezca, y que me borren de otros libros terrenales. Ellos no son mi pastor, ellos no son mi guía, ellos no son mi maestro, ellos no son mi salvador, ellos no son los que murieron allá en la cruz clavada pagando el precio por mí. Ellos no son los que formaron este mundo, no son los dueños de nada. Ellos simplemente son ovejas igual que yo. Que ellos no lo quieren reconocer y si han puesto otros disfraces, que se los pongan. Pero ellos siguen siendo ovejas y también necesitan de un pastor y del pastor divino que pagó el precio, hermanos. Ahora, terminemos de leer ahí en el Salmo 24 para que miremos que este es un salmo de victoria, de triunfo, de gloria, hermanos. Lo contrario del Salmo 22, dice versículo 7. El versículo 7 dice: alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Cuál Rey de gloria? Aquel que un día estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que un día estaba diciendo: mas yo soy oprobio, soy un gusano para los pueblos, para toda la gente. Soy como un gusano, no valgo nada, no tengo ningún atractivo para ellos. Es aquel que un día estaba clavado en la cruz diciendo: mi paladar se ha pegado, mi lengua se ha pegado al paladar, tengo sed, y en vez de darle una gota de agua le dieron vinagre para acabarlo de matar más pronto, para hacerle más grande, más doloroso, tanto así que muriendo de la sed no quiso tomar. Es triste, hermano. Pero ahora dice acá, qué bonito lo que dice el Salmo 24, dice: alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. ¿Por qué, hermanos? Porque había que ser valiente para morir clavado en una cruz, hermano, como murió nuestro Señor. Era Dios mismo, hermanos, muriendo por nosotros, clavado en una cruz. Había que ser fuerte, había que ser poderoso para crear todo lo que usted mira, todo lo que usted toca. Se necesitaba mucho poder para eso. Pero ahora aquí el salmo es un salmo de gloria, de victoria. Dice: ábranse puertas. Sigue diciendo el salmo, el versículo 9. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Es el Rey de la gloria. Por eso David ahora dice, y no solo es el Rey de la gloria, porque no es solamente el que murió clavado allá en la cruz. Ahora, para mí, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Se dan cuenta qué bonito? Siempre a veces por eso dicen que cuando agarramos la Biblia leamos antes y un después de la historia que estamos leyendo, porque el antes a veces es la preparación de lo que vamos a leer, y el después es el final de la historia que vamos a tocar. Y si nosotros ignoramos a veces esos conceptos, no tenemos un entendimiento claro de lo que del significado correcto de lo que quisimos presentar. Antes de llegar al Salmo 23, es interesante, hermanos, estos dos, el Salmo anterior y el Salmo después, porque si usted lee el Salmo 23, parece que a quien no le gusta. Qué fácil, Jehová es mi pastor. ¿O sí? ¿Qué contestas cuando te preguntan? ¿Qué le contestas a la gente cuando en tu corazón
en tu mente, en tus labios, automáticamente tú estás que Jehová es tu pastor. O te das cuenta nomás cuando te acuerdas del Salmo 23. Nomás entonces lo repites. Porque la gente hoy en día, cuando dicen mi pastor, no se están refiriendo a Jehová de los ejércitos, ni a nuestro Señor Jesucristo. Se están refiriendo a un hombre terrenal, a una oveja disfrazada de pastor. A una oveja disfrazada de pastor, pero que sigue siendo oveja. Y ese es un gran problema. Ahora vamos a la otra, no otra cosa. ¿Qué tenía en mente? ¿Qué significa Jehová es mi pastor? ¿Por qué David no dijo Dios es mi pastor? O como dicen todas las versiones nuevas, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué implica eso de que David haya dicho Jehová es mi pastor? David nos quiere dejar bien claro, mi pastor tiene nombre. Mi pastor se llama Jehová. Mi pastor no se llama Chacón. Mi pastor no se llama Anás. Mi pastor no se llama Aarón. Mi pastor tiene un nombre y se llama Jehová. El que a mí me guía, el que a mí me dirige, el que es mi maestro, tiene un nombre y se llama Jehová. Hermanos, para David era una irreverencia quitar el nombre de Jehová y poner un sustantivo o un calificativo como el Señor, como Dios. Porque les voy a decir una cosa, Dios o Señor son términos genéricos. Son términos genéricos, no de marca. Y un término genérico devalúa. Le quita valor, le quita fuerza, le quita autoridad y poder al significado. Usted la palabra Señor, usted la palabra Dios la puede usar como se le dé la gana y el mundo la usa como se le da la gana. La palabra Señor usted la puede usar como se le da la gana. Usted puede decir, allá va el Señor de las pupusas. Usted puede usarlo, ese término hasta con el, allá va, háblenle al Señor de las pupusas, allá va. Pero usted no puede decir, allá va Jehová el de las pupusas. Que ese no hizo pupusas, hermano. Ese me hizo a mí, ese me formó a mí. Ese hizo este mundo y toda su plenitud y todo le pertenece a Él. Este es el que tuvo el poder para hacer todo lo que existe y tuvo la valentía para morir por mí. Este no es el Señor de las pupusas, este no es Jehová de las pupusas. Este es Jehová de los ejércitos. Mi pastor, dice, y con Él estoy completo, dijo David. Nada me va a faltar. Pero cuando decimos, allá va el Señor de los zapatos, mira. Allá va el Señor de tal cosa y se lo voy a explicar, miren. Yo por eso, uno hay que ser cuidadoso con las versiones de la Biblia hoy en día. En eso hay que tener cuidado. A la Biblia ahora le quitaron la palabra Jehová y le pusieron un término genérico que se le puede aplicar a cualquier cosa, Señor. Es cierto que a veces la palabra de Dios usa la palabra Señor. Y tenemos que respetar eso. Cuando Él usa Señor, dejémoslo como la palabra, pero cuando Él usa su nombre, no nos atrevamos a devaluar, a rebajar su nombre, a darle un término genérico y quitar la palabra Jehová. Que la han quitado de las Biblias los eruditos. Han llegado a la conclusión de rebajar el nombre de Dios y darle un término genérico de Señor. Pero eso tiene una explicación. Eso es la obra magistral del ecumenismo. Antes no se podía, porque había quien brincaba. Ahora los únicos que yo escuché que brincaron y protestaron porque a esta Biblia se le puso Señor son los testigos de Jehová. Los únicos que yo escuché que protestaron cuando salieron estas versiones
que ya no, el nombre de Jehová se eliminó. ¿Por qué se está eliminando el nombre de Jehová? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de quitar el nombre de Jehová de su palabra y simplemente darle un sinónimo de Señor? Un título de Señor. ¿Por qué? El propósito está bien marcado, bien definido. Si usted quiere que el ecumenismo triunfe, tiene que empezar a hacer cambios hasta en la palabra de Dios. La palabra de Jehová no es una palabra ecuménica. La palabra Jehová es un nombre bien definido que usted no se lo puede aplicar al Dios verde, al Dios amarillo y al Dios rojo. El Dios, dijo David, quien me guía, quien me sirve, ese se llama Jehová de los ejércitos. Ese no es Moloch. Ese no es, ¿cómo se llamaba el otro? El de acá. Pues, ese no es Baal. El mío se llama Jehová. Ahora se lo voy a explicar de esta manera, a ver si me entienden. Miren el peligro en que el mundo está cayendo hoy en día y ni cuenta nos damos, hermano. Miren, cuando decimos Señor, se lo voy a poner de esta manera. Vale, yo estoy hablando aquí de la palabra de Dios ahorita. Vamos a decir que aquí tengo un hindú, aquí tengo un budista, aquí tengo un islámico y aquí tengo un cristiano. Si yo digo el Señor, quedo bien con todo. Ah, mi Señor Budas. Oh, mi señor Kashmira, allá con el hindú. Oh, mi señor Mahoma. Oh, mi señor Jesús. Pero cuando yo digo Jehová, solamente quedo bien con el cristiano y me echo los otros encima. Me echo los otros encima. Entonces, han llegado todas las religiones a la conclusión que si queremos, o que si quieren que el ecumenismo triunfe y una a todos, tenemos que crear nombres genéricos, ir devaluando incluso hasta el nombre de Jehová, darle un nombre genérico. Si alguien dice, bueno, mi Señor es el diablo, tan satánico, hasta con él quedó bien cuando yo digo, el Señor me librará, no temeré más. Oh, dice, sí, Satanás es poderoso, mi Señor es poderoso, quedé bien hasta con un satánico. Pero cuando yo digo Jehová es mi único guía, solamente puedo quedar bien con un cristiano. Con el resto me van a declarar la guerra y se van a venir en contra de mí, porque para ellos va a ser un insulto, una ofensa, lo que yo estoy diciendo. ¿Se dan cuenta lo que hay detrás de todo esto? Y toda la cristiandad, tenemos esa Biblia, yo las tengo, pero hay que ser astutos, hermano. Pero en esta del 60 dice no Jehová. Importa que la Biblia diga mi Señor, usted sabe que ahí es Jehová. Usted ya lo sabe. Lea una versión. Yo, gracias a Dios, hermanos, que en la Biblia en la que yo aprendí, la primera Biblia que yo leí es esta. La versión del 60. Esta es el 60 también. Y en la versión del 60 dice Jehová. Esta es la tercera que tengo de esto. Tenía la primera en la que yo aprendí, igualita, la misma Biblia. Y una vez cometí el error en mi primer amor, como dicen, pues sentía tanto el deseo de hablarle a la gente, que un día se la llevé para enseñársela a alguien, le dije, llévatela, lee esto y esto y esto, y ella nunca me la devolvió. Ojalá que no la haya echado a la basura, la perdí. Entonces de alguna manera me llegó otra. Esa la agarré como la de estudio, que es la que tengo allí, pero esa ya está toda maltratada. Y yo no sé ni cómo me apareció esto. Entonces esta la tengo allí, no la quiero agarrar para estudio, nomás como ahorita, de vez en cuando. Es que me encanta, hermanos. Yo veo esas otras versiones, pero ninguna versión me llena como la primera versión que yo leí, que es esta. Y en esta, gracias a Dios, hermanos, que aquí se usa la palabra Jehová. Y eso es importantísimo, hermano. Porque Jehová es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene un nombre. Otra cosa que David estaba bien claro. Dijo. ¿Por qué él no dijo, Dios es mi pastor? Porque él estaba queriendo enseñar, mostrar quién era su pastor. Y para decir quién es mi pastor, él no encontró nada mejor que su propio nombre. Jehová es mi pastor. ¿Por qué él no usó la palabra Dios? Porque la palabra Dios es un título, no un nombre.
Y ese título se le puede dar a quien usted le dé la gana. Los moabitas tenían sus dioses. Los amorreos tenían sus dioses. Los heteos tenían sus dioses. Los arameos tenían sus dioses. Los moabitas tenían sus dioses. O sea, esa palabra de Dios, eso sí es genérico, hermanos. Porque eso es un título que cualquiera lo puede tomar. Hay gente que se ha atrevido hoy en día a decir, yo soy Dios. Lo hace. Entonces, David no iba a decir, Dios es mi pastor, porque entonces iba a quedar bien con todo. Iban a decir los moabitas, es verdad, David, Dios es mi pastor, pero señalando a Moloc. Señalando a Moloc. Iban a decir, sí, Él es mi Dios. Él es mi pastor. Él es mi Dios. Por eso Él usa definitivamente, aclara, Jehová. Y no hay otro. Con qué certeza, con qué claridad Él lo pudo decir de esa manera. Así es que decir Jehová es mi pastor, hermanos, eso significa mucho para nosotros hoy en día. Eso significa mucho para nosotros hoy en día. Y gracias a Dios que al estudiar la Biblia y dejar que la Biblia hable claramente, me doy cuenta que al yo liberarme de los pastores humanos, igual que yo no he perdido mucho. En otras palabras, no he perdido nada. Es más, me he liberado de que ahora yo no tengo que decir Mesa es mi pastor. Ahora yo, aunque cuando Mesa vino a visitarme acá, vino y me dijo, yo soy tu pastor, por eso estoy aquí, a mí me corresponde. Lástima que yo no había estudiado bien, no me había puesto en esto y no le hubiera dado una explicación más clara. Usted y yo tenemos el mismo pastor, y no se le olvide, antes de ponerse y usar ese título. Que pastor tampoco es un título, eso es una función, es un trabajo, y nada más. Entonces, hermanos, aquí vemos, la intención de David fue clara, que quedara claro en nosotros. Aquel a quien tú mencionas por nombre, ese es tu pastor. ¿Quién es? ¿Chacón? ¿Qué más pastores hay aquí en el pueblo? De otras religiones que conozcan. Flores es tu pastor. Con razón a veces andas hasta escondiendo a la mujer que ya no la quieres ni llevar a la iglesia. Porque esos pastores, hermanos, no son más que ovejas disfrazadas de pastor a veces. Más brutas, más tontas que nosotros que no estamos disfrazados. Que nosotros que no estamos disfrazados. Porque nosotros pensamos, miren, la ovejita es el animal más tonto, es el animal más inocente. En otras palabras, para entenderlo bien, es el animalito más bruto, es el animalito que nunca siquiera rezonga. Por eso es que a Jesús se le comparó con una oveja. ¿Por qué? Porque una oveja, usted la agarra de las patas y la voltea y ahí la deja y ahí se muere si usted no viene a levantarla. Ahí se muere. Ella piensa que ella o sea, la oveja es el único animal que no tiene ningún sistema de defensa. Te ve un gato, agarre un gato muerde, aruña, patalea, no se deja. Pero una oveja, ella se cae ahí y ella piensa que ya no, y ahí se muere. Jesús fue comparado con un cordero, una oveja. ¿Por qué? ¿De qué manera? En la manera que dice que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Murió como moriría un ovejito hoy en día. Pero muchos de nosotros, si nos llevaran como oveja al matadero, nosotros rebuznamos peor que cabros o caballos. ¿Ustedes creen que iríamos? Él, aún teniendo toda la razón, y se la daban, Pilato se la dio. Mira todo lo que dicen de ti y yo no he encontrado nada más. Defiéndete, diles que están equivocados, como yo les digo. Pero él no abrió su boca, como un corderito, como un ovejito. Así deberíamos de ser nosotros, pero nosotros a veces seremos cualquier cosa menos ovejas. Menos ovejas. Entonces aquí vemos lo importante, hermanos, que es el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que distinguir entre lo genérico y lo correcto, hermanos.
Es falta de reverencia rebajar el nombre de Dios y poner un nombre genérico, un sinónimo para referirnos a Él. Ahora viene la pregunta. Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué hoy en día yo te pregunto, ¿quién es tu pastor? Y tú me dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo te pregunto, ¿pero andas a pie? No, es que no he podido comprar carro. Pues entonces, ¿cómo que Jehová es tu pastor? Pero mira cómo anda. O usted me dice, sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Usted puede decir, sí, pero a mí me falta de todo. Entonces, ¿cómo explicarle eso a alguien? Si vamos a ir a recitarles el Salmo 23 a las personas, a que me oigan. Peor si han venido gente que no son ni cristianas, que escuchen que yo me lo sé, yo no me sé de memoria más que el primer versículo nomás. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y lo demás no me pregunten porque no me lo sé. Porque yo me propongo, hermanos, no aprenderme la Biblia de memoria, más que todo. Yo trato de buscarle y decirle, mi Señor, ayúdame a entender lo poquito que yo pueda leer de tu palabra, que yo lo pueda llegar a comprender. No lo vaya a malinterpretar y aprenderlo de memoria, ¿no? ¿De qué sirve que yo me pare? Viene gente incrédula, gente que no es ni cristiana y me ven recitando el Salmo 23 hasta como poema. Y unos que hasta poetas se vuelven con el Salmo 23 y lo avientan con poesía y de todo. Pero la gente allá los está viendo y dicen, bueno, y si Jehová es tu pastor, ¿por qué estás tan jodido? ¿Por qué estás tan fregado? ¿Por qué te falta de todo? No tienes salud, no tienes dinero, no tienes ni casa, no tienes ni y le empiezan a sacar. Y entonces, porque no nos hemos puesto a pensar lo que significa decir Jehová es mi pastor, nada me faltará. Antes de decir esa palabra deberíamos de pensar, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué me hace falta a mí? Entonces, bueno, y si Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero entonces ¿por qué me está faltando? Aquí algo anda mal. Algo anda mal. Y lo que yo he encontrado que anda mal, hermanos, si tú dices que Jehová es tu pastor, si yo digo que Jehová es mi pastor y me falta de todo, aquí solamente hay 4 cosas que pueden estar pasando conmigo. La primera cosa que puede estar pasando es, Jehová no es mi pastor. Yo me estoy engañando. Pero mi guía, mi pastor es otro. Mi pastor es un ser humano. Porque no hay otra explicación. El problema es, sinceramente, cuando dices Jehová es mi pastor, ¿lo es o no lo es? ¿Lo has pensado o no lo has pensado? No, pues no lo había pensado, pues yo pensaba que mi pastor era Mesa. Pues te equivocaste. Entonces, por eso es que estás careciendo de tantas cosas. Porque tu guía espiritual, tu maestro, tu pastor, es Mesa, no Jehová. Y Mesa es otro pobre igual que tú, que necesita de Jehová. Porque Jehová es el dueño de todo, es el creador de todo, es el dador de todo. Y si Él no te da, y si Él no es tu pastor, ¿cómo te va a dar? David dice, Jehová es mi pastor, por eso es que nada me faltará. En Él estoy completo. Porque Él, yo lo he aceptado y lo veo únicamente a Él como mi pastor. Entonces, la primera razón puede ser, si yo digo que Jehová es mi pastor, pero no lo tengo, tú me falta de todo, es porque seguramente Jehová no es mi pastor. Y yo ni me había puesto a pensar que mi pastor, otro está ocupando el lugar que solo debería de ocupar en mi vida y en mi corazón, Jehová. Segunda razón, si yo digo que Jehová es mi pastor, y si yo digo que Jehová es mi pastor, pero me falta de todo, la segunda razón puede ser que yo no soy oveja. Soy caballo, soy chivo, soy cabro, soy cualquier cosa, pero menos oveja. Menos oveja. Y el Señor es claro, el Señor allá en San Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo doy mi vida por ellas. No digamos un carro, no digamos una cosita ya que necesitan. Mi vida doy por ellos, por ellas. Pero si son mis ovejas, pero si son machos cabrillos, si son potrillos salvajes, si todavía son camellos, cebras, jirafas,
El Señor a jirafas no les va a dar. No, porque Él dice ovejas. Es que todavía lo mejor es que nosotros no somos ovejas. Así se debe alimentar, ¿no? No somos ovejas. Tercera razón por la cual, si Jehová es nuestro pastor y nosotros no lo tenemos todo, nos faltan muchas cosas. La tercera razón quizás sea porque Jehová no te da todo lo que quieres, sino únicamente lo que necesitas. Es porque muchas veces nosotros no hemos entendido, pero Jehová no te da todo lo que quieres, sino lo que necesitas. Y hay una cuarta razón. Si tú dices que Jehová es tu pastor, pero con tristeza dices, nada, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero a mí me faltan muchas cosas. La cuarta razón quizás sería, que no se ha llegado nuestro tiempo. Los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios hoy, pero que Dios no te las va a dar hoy. Quizás Dios te las va a dar hasta dentro de un año, porque Él conoce lo que es mejor para nosotros. Y les voy a poner un ejemplo. A veces un niño muy pequeñito dice, papá, me regalas un coche, me regalas un carro. ¿Y usted qué le dice a su hijo? Mi hijo, sí te lo regalo cuando seas mayor de edad, cuando ya me traigas una licencia para manejarlo, entonces yo te lo doy. Y el niño dice, oh, sí, y tengo que esperar yo, sí. Entonces, y mi papá no me quiere, me odia, me aborrece porque no me lo da ahorita. No más que las cosas tienen su tiempo, hermanos. No es el tiempo a los 7 años de que un niño esté pidiendo un coche de verdad para manejarlo. El tiempo es cuando él sea ya una persona responsable, cuando él ya sea mayor de edad, cuando él ya tenga una licencia que le permite que él pueda manejar un coche. Así también nosotros a veces pedimos cosas que no es el tiempo adecuado para que Dios nos las dé. Si nosotros le regalamos un coche a un niño de 7 años y lo subimos, ¿qué haría un niño con un coche de 7 años? Si lo pudiera encender y lo pone en velocidad y le pucha la pata, haría un desastre. Lo mismo causaría Dios si nos complace en darnos cosas cuando nuestro tiempo aún no se ha llegado. Entonces revisemos, hermanos, revisemos esas 4 cosas. Cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero si a mí me faltan cosas, una es que seguramente Jehová no es mi pastor y yo no lo he analizado. La segunda es que yo no soy oveja todavía. Y la tercera es que, ¿cuál fue la tercera? Hasta se me olvidó. Aquí estamos. La primera es que Jehová no es mi pastor. Segundo es que quizás yo no soy oveja, dijimos. El tercero. La cuarta dijimos que era que todavía no es el tiempo. Pero la tercera estábamos hablando que es la que... Bueno, después me recuerdo. Pero debemos de analizar esas 4 cosas. Porque si no, hermanos, nos vamos a frustrar cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero a mí me faltan cosas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios, hermanos, es poderoso, dice su palabra. Dios es el amo y Señor y dueño de todas las cosas. Ahora, hermanos, tratemos de entender por lo menos qué significa ser oveja. ¿Qué significa ser oveja? ¿Por qué David finalmente tomó la decisión? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren, una oveja, hermanos, dijimos, una oveja es el animalito más inocente, el animalito más tonto. Una oveja es semiciega. No estaba en el tercero. ¿Sabían ustedes que una oveja, la que más largo mira 3 metros de distancia? Pero la mayoría tienen un alcance de 2 metros, es lo que ellas alcanzan a ver. Cuando ellas voltean a ver para enfrente, ellas 2 metros lo normal. Las que tienen una mejor vista alcanzan 3 metros. Las ovejas son semiciegas. Entonces, los seres humanos somos iguales de ciegos. Los seres humanos somos iguales de ciegos. Ahora, por eso es que las ovejas, ellas no confían en ellas mismas. Miren,
Usted agarra un caballo y un caballo confía en sus propias fuerzas. Confía en su capacidad, porque un caballo usted lo lleva y dice, voy a ir a pastear mi caballo. Pero ay, que se quede, yo voy a ir a hacer, y lo deja, el caballo sobrevive. El caballo, si se cae, se levanta. El caballo, si mira el peligro, corre, avienta patadas, mordidas, lo que sea, pero se sacude del peligro, él se defiende. ¿Por qué? Porque el caballo confía en sus propias fuerzas. Pero una ovejita no tiene nada en lo que ella pueda confiar en sí misma. Es ciega. Nosotros los seres humanos somos ciegos igual que las ovejas. Hay ser humano, nosotros dice que no miramos más allá de la punta de nuestra nariz. Nosotros igual, por eso la oveja no confía como el caballo, como el perro, como el león en su propia fuerza. Ella confía en su pastor. Así como la oveja confía en su pastor, nosotros somos invitados a confiar únicamente en Jehová o en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pastor. Porque si nosotros confiamos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, porque nosotros somos semiciegos. Nosotros no podemos ver más allá de lo que está después de nuestra nariz. Y si no obedecemos, si no seguimos el consejo, vamos a golpearnos en la vida. Vamos a chocar con los peligros y los peligros nos van a ahogar. En otras palabras, la fiera, el diablo, nos va a llevar. Si la ovejita deja de confiar en su pastor y confía en ella misma y el pastor la lleva acá, me voy acá, ahí está el coyote, el lobo esperándola. Nomás que se aparte del pastor y la pobre ovejita perdería su vida. Miren, las ovejas son tan inocentes, hermano. Y dicen que cuando hay dos ovejas, imagínense que hubieran dos ovejitas y que hablan. Imaginen que están dos ovejitas que miran que viene el lobo corriendo por ellas. ¿Saben qué hacen? Ellas no se ponen allí hey, acomódate allá para que le des una cornada. O ponte allá y yo le voy a tirar una patada. Ellas no. ¿Qué hacen las dos ovejitas una a la otra? ¿Qué le dicen? Mira, acomódate tú primero allá para que te coma a ti primero. Acomódate tú allí primero para que te coma a ti primero. Yo me pongo aquí para que te coma después. Porque ellas no tienen con qué defenderse. Igual somos nosotros delante del enemigo de Dios. Nosotros no tenemos, humanamente nosotros no tenemos ningún arma con la cual combatir contra el enemigo de Dios, con el cual defendernos del enemigo de Dios. Por eso la ovejita, ella escucha la voz de su pastor, ella confía plenamente en su pastor, y de la misma manera nosotros debemos de confiar en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial, que es nuestro pastor, solo en Él, pero confiar que es Él quien va a ganar la victoria, que es Él quien va a derrotar a Satanás, que es Él quien nos va a proveer la fuerza y las armas necesarias para poder salir victoriosos contra los ataques del enemigo. Las ovejitas se lo creen de esa manera, por eso es que ellas no escuchan la voz de nadie más que les hable, ni siquiera la misma de ellas. Las ovejitas, entre ellas mismas, llega a ver una oveja desobediente y le dice al otro, vente acá, aquí está mejor. No le escuchan. Porque una oveja sabe que si ella deja de confiar y de escuchar a su pastor y escucha a otra oveja, las dos se pierden. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, si nosotros dejamos de escuchar a nuestro Señor Jesucristo llamándonos, y escuchamos a cualquier oveja, ya que se haya disfrazado de pastor, o se haya disfrazado de anciano, de lo que sea, sigue siendo oveja, y esa oveja se la va a devorar el lobo donde la agarre, y también nos va a comer a nosotros, a las dos se va a comer. ¿Por qué? Porque Dios por eso escogió ese animal, y por eso escogió el trabajo que hace un pastor, para que miremos cómo el pastor trabaja, ama, protege, cuida, alimenta a las ovejas, y cómo las ovejas confían y obedecen, van de lleno en Él. Ellas, toda su esperanza, confianza, poder y fuerza lo tienen depositado en el pastor. En el pastor. Miren las ovejitas. Usted agarra una oveja. Dicen que haga la prueba. Agarra una oveja, agarra un barril.
le quita la tapadera de un lado, un barril amplio, mete una ovejita hasta que toque ya una tapadera enfrente y la deja allí. Y la ovejita, si usted no va y la saca, allí se muere. Y usted llega y dice, pero oveja tonta, mete reversa, todo lo que tiene que hacer y sale. No sale. Ellas allí quedan. Ellas allí quedan. Por eso es que los corderitos, si el Señor hubiera dicho, miren, me van a ofrecer un tigre para el perdón de sus pecados, ahí en el santuario, o me van a ofrecer un toro, ¿cuántos muertos no habrían? Llevando el toro a medio camino se enoja y un solo cuernazo, un solo patadón le pasa encima y... No, pues en lugar de proveer para salvar mis pecados, me mató. Pero no, un corderito eran llevados y los corderitos no miraban, es que los estaba degollando, nomás una lágrima era lo que salía de su vista y era todo. No hacía nada. Pero ese es el problema, somos ovejas. No, hermanos, mucho, somos cabros. Somos cabros. Y los cabros no escuchan la voz del pastor. Una cabra, usted puede ver, a veces una cabra se filtran en el grupo de las ovejas. En la manada de las ovejas van chivos, van cabros y todo, machos cabrillos. De ver, los machos cabrillos, el pastor vaya con sus ovejas y ellos se arrancan por otro lado. Y tiene que usted que agarrar un palo y a puros palos tratar de regresarlos si quiere, porque ellos no entienden, ellos no obedecen a su pastor. Y muchos de nosotros ese es el problema, no somos ovejas. Todavía somos cabros, somos machos cabrillos, somos caballos, somos cualquier cosa menos ovejas. Ojalá un día, hermanos, pudiéramos llegar a seguir los ejemplos de ese animalito. Ese animalito, hermano, cuando el pastor le habla, todos se enfilan y lo siguen y nada los aparta de él. Nada los aparta de él, hermano. Ellos no se apartan porque ellos saben que si se apartan, están perdidos. Están perdidos. Por eso el Salmo sigue diciendo mucho sobre, ¿qué dice? Delicados pastos me pondrá, en aguas de reposo me hará dejar. Porque el pastor es el único que tiene el cuidado. Miren, en las tierras estas donde hay ese trabajo de pastor, de animalitos, es pura tierra desierta, por allá por donde la Biblia habla. Las tierras bíblicas son desiertos. En los desiertos ustedes creen que hay delicados pastos. Espinas, hasta las espinas todas engrulladas, todas retorcidas, se crían. Si el pastor no cuida de sus ovejas, pobres ovejas, se espinarían la boca, estarían todas desnutridas, todas enfermas. Pero los pastores eran inteligentes. Ellos conocían los lugares en el desierto donde habían fuentes de agua. Y donde habían fuentes de agua, habían palmeras y habían pastos, unos gramalitos allí bonitos, bien verdecitos, sin espinas y sin nada. Ellos llevaban sus ovejas hasta un mes, una semana caminando y las llevaban a delicados pastos y allí las tenían junto a aguas de reposo, dicen. En medio de los enemigos, dice David, refiriéndose que al pastor que hacía esa obra, llevaba las ovejitas allá, las ponía en ese delicado pasto, en esa zona donde había un ojo de agua y había pasto bueno, delicado allí, en medio de los enemigos, porque alrededor los lobos, esperando a ver si una oveja se salía tantito del alcance del pastor para caerle encima. Sí, hermanos, el Señor quiere cuidarnos de esa manera a nosotros. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. El problema es que nosotros nos desviamos. Él nos trae a los caminos de justicia, de salvación y de todo, pero nosotros nunca estamos a gusto como Dios nos tiene y dejamos que cualquier idea se nos meta y ya seguimos. No, yo ya no voy a seguir el plan. Hasta aquí Dios nos ha bendecido, pero yo pienso que me van a bendecir más si yo agarro por mi lado. Y hermanos, ahí la destrucción viene. No hay una ovejita que se salvaría, el lobo la destruiría y igual nos pasa a nosotros. Miren, las ovejitas son tan inocentes y tan torpes que cuando ellas llegan a donde van a comer, a pastizar, ellas no tienen la capacidad de ver si lo que se van a comer es bueno o es veneno. El pastor tiene que tener cuidado de lo que la oveja va a comer, porque él la pone y ella se come lo que esté allí, y si lo que está allí es veneno, ella se va a morir. Entonces, ¿quién la cuida? El pastor. Por eso la ovejita confía en él, y igual que las ovejas somos nosotros. Nosotros no sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo.
Nosotros no tenemos esa capacidad. El único que la tiene es Jehová o nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro pastor. No, pero usted dirá, pero ¿y el pastor de la iglesia? Esa es otra oveja que tampoco tiene el discernimiento para saber entre lo que es bueno y lo que es malo. Separados de Dios, apartados del pastor divino, nosotros perdemos completamente esa capacidad. Por eso el pastor es el que cuidaba. Esto las ponía ahí y ellas ya comían seguras de que lo que iban a comer lo comían confiadamente a ojos cerrados, porque ellos no tienen la capacidad, pero su pastor sí la tiene, para llevarlas a delicados pastos que no les van a hacer ningún mal, ningún daño. Pero nosotros somos igual que ellos, incapaces de discernir si lo que está delante de nosotros es para vida o es para muerte. A veces el ser humano nos deja chasqueados, nos deja sorprendidos, teniendo todo para escoger lo mejor, escógelo. Y eso, miren, sin ir tan lejos, nosotros lo podemos ver en nuestros hijos cuando eligen su pareja. Habiendo millones de hombres y millones de mujeres allá afuera, van a agarrar la sabandija peor. La peor sabandija van a agarrar. Diciendo, pero ¿cómo es posible? Es porque están separados de la fuente, están separados de su pastor. No confían en su pastor, están confiando en su propia inteligencia, en su propia sabiduría, y nosotros eso no, separados de Dios, hermano. Nosotros perdemos, así como las ovejitas separadas del pastor, ellas comerían y podrían estar comiendo hierba venenosa y ellos no lo saben. Igualmente nosotros no tenemos la capacidad de discernir si aquello es bueno o si aquello es malo. El único que nos puede proveer únicamente lo que es bueno es Jehová, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, hermanos, ocupar el lugar que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios no nos ha puesto a nosotros como cabeza de ningún pueblo de Él, de ninguna religión. La única cabeza es Cristo Jesús. Él es nuestro pastor. A Él vamos a obedecer. A Él vamos a seguir. Y los que han hecho y han puesto otras cabezas, ahora sabemos cómo están. Dios no puso reyes. Hoy lo vimos en la lección. Dios no puso reyes. El pueblo los pidió. ¿Pero para qué los pidieron? ¿Por qué? Porque el pueblo ya no era oveja. Cuando el pueblo decidió pedir rey, ya no querían ser ovejas. ¿Saben qué querían ser? Príncipes. Y vamos a tener rey, nosotros vamos a ser príncipes. Pero hermanos, los seres humanos nos podemos disfrazar de princesas, de reinas, de reyes, de pastores, de sacerdotes, de lo que queramos. Pero no importa el disfraz que traigamos, nosotros no pasamos de ser ovejas disfrazadas. Los líderes de las iglesias hoy en día son pastores, son ovejas disfrazadas de pastor o pastores disfrazadas de ovejas. Siguen siendo ovejas. Los han puesto por cabeza, siguen siendo ovejas brutas, torpes, inocentes, que no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando alguien que es oveja se cree pastor, ya se la llevó el lobo. Cuando la oveja cree que en vez de seguir al pastor, en vez de reconocer al pastor divino, ella se reconoce como pastor y dice, síganme. Y aunque nadie la siga, ella sola se va solo a caer en las garras del lobo. O solamente va a tragarse una hierba que la va a matar. Necesitamos, hermanos, como la ovejita. La ovejita, por eso ella no tiene, ni pretende tener ningún sistema de defensa contra los peligros que la rodean. Ella sabe que su mirar, su respirar, todo depende de su pastor. Todo. Ella sabe que su seguridad de ir y regresar con vida depende de su pastor, no de ella misma. Entonces, ¿qué lección es la que Dios quiere darnos en eso, hermano? Que nosotros, hermanos, somos ovejas. Jesús dice, mis ovejas. Si tú dices no recibes lo que necesitas, no lo recibes porque no eres oveja. Analiza qué eres.
Hay quienes pretenden ser ovejas y son unos demonios. Hay quienes pretenden ser ovejas, pero disfrazados de machos cabrillos. Hay quienes pretenden ser ovejas, pero se han disfrazado de lobos. Y ser oveja, no basta pretender ser oveja, hermanos. Hay que ser. Y para ser oveja, lo único que se necesita es, Señor, tú miras por mí. Señor, tú me guías. Tú eres el amo y Señor de mi mirar, de mi vivir, de mi respirar, de mi todo, Señor. Tú eres mi pastor. Contigo nada me faltará. El día que nosotros ocupemos el lugar de ovejas, pero que lo ocupe toda la humanidad. Que nadie se encumbre, que nadie se exalte, pensando que porque tiene una posición en la iglesia por encima de los demás, que nunca piense que ella no es oveja, porque sigue siendo oveja. Y el que tiene posiciones altas, que se confunde que ya no es oveja, ese todavía está en una peor condición de las ovejas normales. Nosotros no perdamos de vista eso, hermano. Jehová es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, y nada nos faltará. En Él estamos completos. En Él estamos completos. No tenemos una iglesia, no tenemos un templo. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Templo. ¿Qué somos entonces nosotros? Nosotros somos templos de Dios, del Dios viviente, dice la Biblia en un lugar. Entonces, ¿por qué anhelamos un 4 ladrillos? Cuando Cristo venga, hermano, cuando las cosas se pongan feas, los templos no van a servir para nada. ¿Cuántas veces hay templos? En la lección decía que hay templos hermosos, pero que la gente cuando llega a esos templos, en lugar de salir edificada, y allí sale pervertida por el consejo que les dieron. Allí recibieron el mal consejo para salir a violar los mandamientos. Alguien que no sabía de los mandamientos, que no los conocían, entra a un templo hermoso y allí le enseñan: el sábado no guardes eso. Gente que no lo sabía, que bueno, ahora sale con la convicción de que el sábado no es nada. Dale para adelante. Hermanos, nosotros somos los templos del Dios viviente. Seamos ovejas, hermanos. No importa. No importa que los demás quieran ser algo más, que los demás lo neguen, pero nosotros ocupemos nuestro lugar. Confiemos plenamente en aquel que murió un día por nosotros, en aquel que padeció y sufrió todos los oprobios para llegar a ser nuestro pastor. Enfrentó todos los desprecios, las burlas y finalmente la destrucción y la muerte para llegar a ser nuestro pastor. Pero que ahora nos demuestra que ahora es victorioso, ahora vive en gloria, ahora reina por los siglos de los siglos. Así es que a ese Dios, hermano, es el que nosotros debemos de servir. Debemos tener la certeza: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En ese salmo dice que Él no temerá mal alguno, dice. ¿Por qué? Pero Él da la razón por cual Él entiende, dice: en el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Salmo 91, ¿sí? El Salmo 23, ¿por qué dice que no temerá? Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Ustedes saben qué es el callado, y con esto terminamos. Un callado se compone de dos partes. La parte recta se llama vara y la curva se llama callado. Ahora David dice: aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado, aunque ellos me infunden aliento. O sea, ellos me reaniman, me reaviven, ¿verdad? Me devuelven. ¿Qué está diciendo? Ahora, ¿qué significa la vara, hermanos? ¿Por qué David está diciendo? David no se está refiriendo nada más a que usted esté pasando por momentos como los que él estaba pasando, que era persecución y todo eso. David no se refiere solamente a que tal vez usted puede estar pasando por una gran necesidad, por una gran enfermedad. Esto es estar pasando por el valle de muerte. David se está refiriendo en general, en todos los términos. Puede aplicar eso a lo espiritual. Dice él, pero ¿por qué yo no voy a temer? Porque tu vara
y tu callado me infunden aliento. La vara del Señor significa justicia. Justicia. ¿Qué quiere decir? Dios es justo. Dios me mira a mí, dice David, que voy por la calle de la amargura y manda a Jonatán a que me venga y me corrija. Venga y que me diga en mi cara lo que he hecho. La vara. La vara significa la justicia de Dios. Lo que David está diciendo, tú como oveja, yo como oveja, vamos y nos vamos apartando del camino. El Señor con la varita nos corrige, nos vuelve al camino, nos disciplina. Porque si no lo hiciera, si Él no usara las gracias a Dios, dice David, que tiene tu vara y tu callado, con tu vara me corrige, con tu vara me disciplina, con tu vara me vuelves al camino. No sabemos lo que le pasó a David. Dios tuvo que usar la vara, su varita. Luego David escribe eso. Es que la vara del Señor es para eso, hermano, para corregirnos, para disciplinarnos, cuando como ovejitas nos queremos volver machos cabrillos y nos vamos apartando del pastor. Pero dice, tu vara y tu callado. ¿Qué significa el callado? El callado es el amor, es la misericordia de Dios por el amor a sus hijos, a sus ovejitas. Cuando el pastor miraba que una ovejita se le caía, agarraba la vara, le daba vuelta y con el callado la levantaba, la sostenía. ¿Entienden cómo el amor de Dios funciona? Cuando Dios ve que nosotros nos queremos apartar porque nos rebalsa la gana, con la vara nos corrige, nos reprende, nos disciplina. Pero cuando te mira botado, te mira caído, te mira batido, te mira pasando por dudas grandes que no sabes, aquí o allá, ando como los pajaritos, me como un grano acá, no, es el Señor, mi hijo. Con su varita, el pastor cuando se le caía una ovejita y la llevaba con las patas para arriba, pero si ya estaba viejo como uno y ya la rabadilla le dolía, no me agacho, no, que se muere oveja mejor. Agarraba su vara y su callado, lo volteaba, agarraba la vara recta y con el callado levantaba su ovejita. Cuando miraba una ovejita a punto de caer, con el callado la sostenía. Dios nos sostiene en su amor y su misericordia. Porque si no fuera por eso, yo les garantizo que por santos que nos consideremos que somos, las tentaciones son tan grandes hoy en día, hermanos, que no respetan a nadie. Grandes hombres de Dios caen a veces que lo dejan con la boca abierta a uno. Así es que el amor y la misericordia de Dios esté siempre con nosotros. Y no nos olvidemos que Jehová es nuestro pastor y que estando con Él, nada nos faltará mientras nosotros sigamos siendo sus ovejitas. Dice su palabra, ovejas de su prado somos. Ovejas de su prado somos. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo, dijo, mi vida doy por mis ovejas. Tengo otras ovejas, dijo, en otro redil, que también escucharán mi voz y me seguirán, porque habrá un solo rebaño y un solo pastor, y ese pastor se llama Jehová de los ejércitos o nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y ojalá que nos haya servido de algo esta reflexión para entender que nosotros necesitamos confiar no a media vista, sino a ojos cerrados completamente en nuestro pastor divino, que es nuestro Señor Jesucristo, o Jehová de los ejércitos. Que Dios los bendiga, pónganse de pie y vamos a terminar con una oración. Amantísimo Señor y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre bendito por su amor, su misericordia y gracias por sus bendiciones, Señor. Gracias, mi Dios, porque en esta mañana, Señor, nos ha quedado claro, Padre bendito, que cuando usted usa su nombre, Señor, nosotros no tenemos el derecho, mi Dios. ¿Por qué darle a su nombre un sinónimo, Señor, o otro nombre genérico, Señor? Ayúdenos siempre, Padre bendito, para que nosotros respetemos ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. También, mi Dios, gracias le damos, Padre bendito, porque un día vino a morir por nosotros, Señor. Vino a padecer todo lo que nosotros merecíamos padecer, pero usted lo padeció, Señor, y pagó el precio, mi Dios, para que ahora nosotros podamos decir que usted solamente es nuestro pastor, Señor. También le damos gracias, mi Dios, porque usted nos muestra, Señor, que aquellos que
le seamos fieles, Señor. Usted tiene un reino de victoria, un reino de gloria, Señor, en el cual usted se encuentra en este momento, pero lo quiere compartir con todos aquellos, mi Dios, que le seamos fieles, Señor. Gracias, Padre bendito, le rogamos, mi Dios, que solamente usted sea nuestro pastor, Señor, y que entendamos de una vez, Señor, que en usted estamos completos, mi Dios. ¿Por qué, Señor? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, Señor, y sabemos que de allí solamente nuestro Señor Jesucristo puede ser el único que podría borrar nuestros nombres, pero Él, Señor, lo sabemos, mi Dios, que Él está más interesado, Padre bendito, en que nuestro nombre esté allí, Señor, que en borrarlo, y por eso tenemos esa certeza, mi Dios, porque sabemos, Padre bendito, que confiamos completamente en usted, Señor. Gracias, mi Dios, bendiga a su pueblo donde quiera que esté, Señor, y que ojalá que donde quiera que haya una oveja, Señor, reconozca que Jehová es nuestro pastor, Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, Señor. Y que cualquier hombre, Señor, que en este momento sustente ese sinónimo de esa función, Señor, son solamente ovejas disfrazadas, Señor, de pastores o de cualquier cosa, Señor. Gracias, mi Dios, todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.